Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Arriba el Telón. Hoy tenemos un montón de notas y un montón de información y también, como me gusta decir a mí, la agenda cultural. Tenemos muchas cosas para sumar a nuestra agenda. Hoy estoy solo, no vino Mariana, que está un poco enferma, así que le mandamos un beso. Hoy me tocó a mí estar acá solo, así que vamos a acompañarnos en este nuevo programa. Para empezar, si les parece, vamos con un nuevo libro, un escritor que se llama Felipe, que estudió de todo, estudió cine, teología, ¿qué más estudió? Historia, por supuesto, es profesor de escuelas secundarias y nos viene a presentar Plegarias en la celda negra, un libro que son microrelatos que tratan temas como el amor, la libertad, el tiempo y la muerte. ¿Les parece si lo vamos a escuchar a él? Y por supuesto le damos la bienvenida a Arriba del Telón a Felipe. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo viene todo? ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, todo tranquilo. Acá, combatiendo el frío como se puede, pero la llevamos bien, así que todo en orden. Me alegro y en principio consultarte cómo empezó tu carrera como escritor. Eh, yo empecé escribiendo en la juventud, a los 20 y pico de años más o menos. Empecé a escribir cosas sueltas, a hacer anotaciones o registrar algunas cosas que me llamaban la atención, pero todas cosas sueltas. Y a eso, en algún momento, cuando ya acumulé muchas de esas escrituras sueltas que habían quedado así como aisladas, traté de empezar a darle como un orden, un lineamiento, y ahí construí una especie de novela, o sí, novela corta, podría decir. Bien. Eso habrá sido a los 20 y pico, 25 años más o menos. ¿Y actualmente qué edad tenés? Y estamos 39, cumplí hace poco, treinta y Bien. nueve años. Hace, Así bueno, que hace ya esto relativamente tiene. 10 años, 15 más o menos. Sí, exactamente. Este texto debe tener, sí, ese tiempo. Lo que pasa que después cuando esa novela, eh, cuando pasó el tiempo, la leí y no me terminó de cerrar del todo, no me gustaba. Entonces lo que hice fue como datos. Entonces, en todo ese tiempo, durante todos esos 10 años, lo que se hizo fue eso, en realidad. Fui escribiendo esas cosas sueltas, después lo transformé en una novela eso, y después desarmé esa novela y volvieron a hacer cosas sueltas distintas a las que habían sido originalmente. Por Así su- que fue como un proceso de escritura y reescritura bastante extenso. Estamos hablando de la obra Plegarias desde la celda negra. Estamos hablando de esa obra. Entonces, actualmente, ¿esa es la que hiciste? Así se llama, sí, Así este se libro llama. que edité hará a unos años, unos 4 o 5 años. eh, Me animé a editarlo, tenía esas cosas así sueltas escritas, hasta que decidí ponerme en contacto ahí con una conocida y hicimos de manera artesanal nosotros el libro. Bien, contémosle a la gente de qué trata la obra, la novela y en qué te inspiraste para poder hacerla. Bueno, como empezó siendo todas elementos sueltos, es difícil encontrarle, digamos, una trama, porque yo esa trama que le había construido al final la terminé desarmando. Entonces terminaron siendo micro relatos de una página aproximadamente, unos 40 y pico de micro relatos, todos independientes entre sí, así que son de temas muy variados, pero sí encuentro que tienen un, algo en común, que podría decir algo que está presente de manera directa o de manera soslayada, pero que está presente en los 40 y pico de textos, que es eh, el vínculo del humano con la muerte, ¿no? Esta cuestión que nos atraviesa a todos y que nos afecta a todos de manera diferente, pero cómo el ser humano se relaciona con la muerte y él, en definitiva, el agradecimiento de poder transitar estos X cantidad de años que tenemos acá en el planeta. O sea, empieza siendo un libro sobre la muerte, pero que en realidad en el fondo termina festejando la vida, ¿no? Me encuentro eso en estos relatos, una celebración
de poder estar vivo a pesar de que nos vamos a morir Ahí tocaste un en algún punto momento pronto. importante, como todos vamos a pasar a otro lugar, y hay una visión unificada de trascendencia, como comentabas en todos los textos, que está unificado y que además eso es lo que comparten principalmente. ¿Qué significa para vos, como autor de la obra, la muerte y esa trascendencia? ¿Y qué significa también dentro de la novela? Bueno, mira, qué bárbaro eso, porque como fue escrita durante tantos años, yo cuando la empecé a escribir, en realidad a los 20 y pico, tenía como una obsesión así con ese tema de la muerte y un miedo fundamentalmente, ¿no? Una cosa de siempre sentirla próxima, que va a llegar en cualquier momento, y eso me generaba mucho temor. Así que en un principio, al no tener una creencia en una vida después de la muerte o en una cuestión de que pueda continuar de alguna manera nuestra vida, sino que acá se terminaba todo, eso me generaba un terror, un miedo, que después lo pude reconvertir y de a poco se fue atenuando ese temor y en definitiva se transformó en una especie de agradecimiento y decir, bueno, sí, ya sé que nos vamos a morir, ya sé que es algo muy feo si no hay algo después de eso, que se termine todo acá y que no haya más. Eh, pero bueno, entonces hizo que valore mucho más también este pequeño paso que uno tiene por este planeta. Y ahí está recogido entonces en estos textos esa valoración de poder ver un atardecer, de poder, nada, disfrutar la brisa que corre en un parque, cualquier cosa que uno pueda poner en valor en este paso que tenemos acá. Así que la trascendencia, más que algo después de la muerte, en este caso sería una reivindicación de la vida que estamos transitando nosotros ahora en este momento, más todavía porque nos vamos a morir. Totalmente. Y en este sentido, ¿cómo se aborda la parte del duelo también? Y en ese momento lo sufría mucho, seguramente estaría vinculado a un malestar general de mi situación emocional, las situaciones de la vida, cómo se van presentando, pero era un sufrimiento. Los primeros textos que yo fui escribiendo estaban cargados de una tristeza, de un sufrimiento, porque era el padecer esa proximidad de la muerte. Y después, con mucho tiempo, pude ir viéndolo de otra manera, que todavía persiste, por supuesto, no es que uno no le tenga miedo a la muerte o vaya a querer que llegue, ¿no? Cuanto Claro, más lejos claro. mejor, fuera la muerte, cuanto más lejana mejor. Pero no vivirlo con un sufrimiento constante o permanente, como lo vivía en esos 20 y pico, Bien. y ahora, nada, habiendo encontrado otras cosas que disfrutar en la vida, también ese pensamiento va quedando como un poco más relegado. ¿Qué Y bueno, representa Barquera también y el concepto en este sentido en el libro? y ese está muy presente, porque en realidad la barquera es una figura que es atemporal, que estuvo presente a lo largo de toda la humanidad, se va percibiendo eso en el texto, porque en el texto se van mencionando como justamente esas plegarias, esas oraciones dedicadas a la barquera, y se van viendo algunas fechas, que esas fechas van siendo desde tiempos anteriores a Cristo, tiempos muy pretéritos, hasta el presente, incluso hay algunos en el futuro. Quiere decir que es una figura que atraviesa a toda la humanidad, que está presente, que a lo largo de toda la humanidad hubo distintos individuos que le rindieron tributo a esa barquera, y esa barquera es una figura que se me ocurrió que es alguien que te traslada hacia un lado, tomando un poco eso de la mitología griega del barquero Caronte, que cuando uno moría tenía que darle una moneda para que te traslade hasta el inframundo, hasta el mundo de los muertos. Te llevaba en un barquito. Bueno, me quedó esa idea, en este caso la barquera, que nos traslada hacia otro lugar, que no está claro bien dónde, porque, bueno, no sé si será la muerte, o en este caso no creo, pero bueno, como que es alguien que te lleva hacia otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Ni idea. Pero sí que la barquera estuvo presente
a lo largo de toda la humanidad. En la historia de este texto se presenta esa situación de una figura femenina que te cruza en un barquito hacia algún lugar y que está presente durante toda la humanidad y que distintas personas siempre fueron rindiéndole homenaje o pidiéndole favores, como una especie de diosa o algo así. Bien, ¿tiene algo que ver con la religión entonces? Por otro lado, preguntarte eso, además de la mitología, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la religión? Y por otra parte, ¿qué tipos de plegarias te imaginas actualmente que podrían haber sido? Y bueno, y otra cosa que también quería preguntarte del tema de la cuestión del relato es, ¿por qué plegarias en la celda negra? ¿Por qué ese nombre? Bueno, el nombre, que es lo último que preguntaste, así, porque una vez recorriendo, en Córdoba hay como un patrimonio de la humanidad en el centro de Córdoba que son como un conjunto de conventos y de iglesias, y justo lo linkeamos con la parte de la religiosidad que hablabas en la primera pregunta recién. Eh, Hay unos conventos, entonces yo, visitando a mi hermano que vivía en Córdoba, me fui a recorrer ese patrimonio de la humanidad que tenemos acá en Argentina, hermoso, y son todos conventos e iglesias. Entonces, caminando por ahí, entré a una de las celdas donde viven los monjes, donde vivían los monjes, ya no, me parece que no está en uso, pero la celda es el lugar donde habitan ellos en el día a día, se le llama así. Y entré ahí y dije, mira vos, vivo en un lugar medianamente parecido, porque en definitiva mi casa es una pieza, yo vivo en una pieza. Entonces cuando entré ahí y vi que había una cama, un escritorio, y era eso, dije, la celda. Y como mi casa está toda pintada de negro, eh, es la celda negra, se me ocurrió decirle la celda negra. Entonces son las plegarias, estas que aparecen a lo largo de toda la humanidad, dedicadas a la barquera. En este caso son las plegarias que se desprenden desde este espacio, que lo vi referenciado como una celda de un convento que hay en Córdoba, que me llamó mucho la atención, y toda pintada de negro en mi casa, entonces dice la celda negra. Dije, bueno, y son las plegarias que parten desde la celda negra, así que supongo que habrá otras plegarias, prefiero fantasear con que hay otras plegarias que no conozco y que fueron escritas a la barquera mucho antes, y que habrá otras mucho después. Estas son las plegarias desde la celda negra, que es este pequeño espacio, esta habitación donde transito mi vida todos los días. Excelente, Felipe. ¿Dónde podemos encontrar el libro para poder leerlo? ¿Dónde podemos adquirirlo también de manera física, en físico? ¿Cómo podemos Eh, hacer? el libro, como es una edición artesanal que hicimos de manera independiente con una conocida, eh, hay pocos ejemplares, los pocos que hay ya están algunos medios repartidos, hay algunos en algunas bibliotecas de las escuelas públicas. Ahora va a salir una segunda edición, pero todavía no está en circulación, así que no podría decirte un lugar físico donde ir a adquirirlo. Sí está la versión digital, y Digital, sí ok. está circulando así En en PDF se puede PDF. mandar, se puede enviar, se puede reenviar y se puede compartir. Sí, 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 porque la edición artesanal lleva bastante tiempo y estamos ahí como, hicimos una tanda que bueno, ya repartí entre conocidos, algunos los llevé a las bibliotecas de las escuelas públicas donde yo trabajo y quedaron ahí como para que algún alumno que me tenga aprecio lo vaya a consultar. Pero sí, circula más en la versión digital, que es la manera que puedo hacer llegar a cualquier persona que lo quiera chusmear. Perfecto, Felipe. Te agradecemos entonces por haber estado aquí en Arriba el Telón, por hacerte el tiempo y por supuesto algo último que quieras decir como escritor a la gente y a todos los platenses. No, agradecerte fundamentalmente a vos, Lautaro, me encantó conocerte, nos conocimos de casualidad y fue muy lindo el encuentro y bueno, me pareces una persona muy, muy piola. Eh, y no, y en cuanto a la escritura, no puedo recomendar, pero sí digo que cada vez que lo hago lo disfruto mucho, es un placer, así que a todo aquel que le guste y que sienta placer cuando escribe, cuando lee, cuando dibuja, nada, meterle, porque para mí son las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos. Eh, Nada, eso. Los que lo hacen, háganlo, que está buenísimo.
Te agradecemos entonces, Felipe, y nosotros seguimos adelante. Ahí estuvimos escuchando a Felipe y mientras tanto yo estoy acá con un cafecito de nuestros amigos de Carajillo, del espacio Puerta de Sol, acá cerca de donde grabamos, que es en 38 entre 12 y 13. Así que muchísimas gracias por este desayuno increíble, o merienda por supuesto. Y les parece que vamos un poco con la agenda, que a mí siempre me gusta decir. Vamos con un poquito de folclore, porque como saben, este fin de semana es el Día del Amigo. Para la gente que le gusta folclore, a las 12 horas hay una Peña de la Amistad, en donde en Buena Vista, que queda en 51 entre 18 y 19. Así que a todas las personas que les gusta el folclore, vayan ahí que les va a encantar. ¿Vamos a la primera pausa? Vamos.